Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. En general, se acepta que la historia es una ciencia y lo que dice tiene que ser información precisa y verificada repetidamente. Los expertos en el campo de la historia, los historiadores relatan eventos de su tiempo o comprueban eventos y datos más antiguos para desvelar la verdad. Los cartógrafos dibujan mapas que reflejan la situación geográfica en un momento determinado o el orden político mundial del pasado lejano o no muy lejano, representan la vida de los habitantes de un periodo histórico particular, sus apariencias y sus costumbres. Sin embargo, cuando descubrimos las fuentes escritas de esos tiempos, resulta que los contemporáneos vieron el mundo de una manera completamente diferente. Resulta que los estados y pueblos documentados por la historia oficial de la antigüedad realmente existieron en la Edad Media. Y los animales fabulosos, por ejemplo, los unicornios, no se consideraban más fabulosos que los alces o jabalí en esa época. En los primeros mapas de los siglos XII, XIII e incluso XV, vemos países como Acaya, Babilonia, Asiria, Amazonia, Mesopotamia, Escitia, etc. Todos, absolutamente todos los autores europeos de esa época escriben que estos estados en ese momento son una realidad y existieron. Por supuesto, puedes intentar explicar este fenómeno de la siguiente manera. Dicen que los autores medievales dibujaron algunos países como modernos y otros como antiguos. Sin embargo, ¿cuál es la razón de tal selectividad? ¿Por qué era imposible representar el orden político mundial como realmente era? Es muy extraño y completamente ilógico. Es que es mucho más lógico dibujar un mapa con información actualizada sobre países y regiones en diferentes partes del mundo y no mezclar los datos, porque en este caso el mapa no es un mapa y no sirve para nada. En cuanto a la Amazonia, existió como una pequeña región en los mapas de los contemporáneos hasta mediados del siglo XV. El mapa de Fra Mauro de 1450, una vez más, siglo XV, tradicionalmente se encontraba en la región baja del río Volga. Fra Mauro nombra el río cercano Ebil. Un famoso sacerdote católico escribió en el año 1601 que las amazonas eran de hecho las esposas de guerreros eslavos, es decir, escitas o sármatas, que desaparecieron en la batalla. Las viudas tomaron las armas para vengar a sus esposos. Y ahora la pregunta es, ¿qué hace Escitia en los mapas de la Edad Media hasta finales del siglo XV? Después de todo, se nos dice que los escitas vivían en la antigüedad. En los mapas antes del siglo XV y hasta mediados del siglo XV, observamos que los emperadores del clan, por ejemplo, el Han Uzbek, gobiernan el país. Entonces, ¿qué país gobiernan? ¿Escitia o Tartaria? Resulta que Escitia, porque el nombre Escitia ha sido cambiado por el de Tartaria. Banderas idénticas ondean sobre ciudades desde el este de Asia hasta el oeste. Otra pregunta sería, ¿por qué Troya se dibuja en los mapas hasta principios del siglo XVI? Y no en un mapa o dos, sino en todos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el mapa de Abraham Ortelius de 1570 y Monte Urbano de 1587. Es curioso que durante mucho tiempo, antes del final de la Edad Media, los cartógrafos dibujaron Francia con el nombre de Galia.
Pero, ¿qué son esas cosas? ¿Siguen siendo mentiras o verdades? ¿Por qué vemos estados tan antiguos como Mesopotamia, Babilonia, Asiria y Judea, Media, Aria y Bactria en el mismo tiempo en los mapas de la Edad Media? Mesopotamia, topónimo de origen griego antiguo, según la versión oficial, en el lejano siglo VII, los árabes conquistaron Mesopotamia y parte de ella pasó a llamarse Irak. Las partes vecinas de Irak adquirieron nuevos nombres. Todavía en los mapas del siglo XV-XVI no aparece nada. Los personajes antiguos y las ciudades no eran antiguas. En los libros de la Edad Media encontramos personajes de la antigüedad, como por ejemplo podemos saludar a Claudio Ptolomeo y a Marcus Aurelius Severinus, que supuestamente vivió en el siglo II después de Cristo, o al Arquímedes, que se asemeja mucho con el rey troyano Priamo. O mire este manuscrito, por favor. Según todas las indicaciones, este es un borrador de la obra de la pluma de algún poeta medieval. Vemos las letras estampadas al comienzo de los capítulos, texto en latín, en los márgenes correcciones editoriales y adiciones al texto principal, dibujos de los protagonistas de la obra, representados por caballeros con armaduras y damas con cabezas cubiertas y túnicas anchas, e incluso la firma de este documento digitalizado por la Biblioteca Nacional de Francia dice que data de los siglos XIII-XIV, es decir, la Edad Media. ¿Sabes qué es este documento? Las Metamorfosis de Ovidio, o como referencia, este es un antiguo poeta romano nacido en el año 43 a.C. y murió en 17 o 18 después de Cristo. Y de nuevo, según la versión oficial de la historia, veamos este trabajo. Este es el trabajo de Horacio, más precisamente Quinto Horacio Flaco, del mismo periodo, y nuevamente numerosas correcciones y inserciones, y de nuevo un documento medieval que data de los siglos XIII-XIV. ¿Y qué hay de las ciudades antiguas? ¿Cómo lograron reconstruir su historia de más de 1000 años en ese momento? Esto es Roma en el año 1575, según George Brown. Y aquí está este pequeño rincón papal en el número 78, más los almacenes. Esto es Vaticano, el centro del poder de la Iglesia Católica y el trono del Papa. La fecha de fundación de Roma es 13 de abril de 753 a.C. En el siglo XVI, Roma cumplió 2341 años. El mismo autor nos convence de que en la antigüedad la ciudad se parecía a esto. Y esto es Jerusalén, de la misma colección de planos de la ciudad, pero Jerusalén no es mucho más joven que Roma. Esta ciudad del Medio Oriente en el siglo XVI no es diferente de París y Londres en tamaño. Y esto, a pesar de la historia de más de 1500 años. Sin embargo, George Brown no era demasiado vago para esbozar un plan de la antigua ciudad de Jerusalén, y todo parece estar muy bien. Pero, ¿cómo explicar el hecho de que las águilas bicéfalas se elevan sobre los edificios de la arquitectura romana y medieval antigua? Después de todo, Jerusalén en la época de Jesucristo estaba bajo el gobierno de la antigua Roma, ¿no?
Entonces, este es el escudo de armas bizantino, que aparece solo a finales del siglo IV. ¿O es el escudo de armas del Sacro Imperio Romano? ¿Qué opinas? Es decir, el Estado medieval. Pero esto se observa en relación con todas las ciudades centrales, entre comillas, y más antiguas, entre comillas. Muy bien, ¿cuál es la conclusión? Resulta que es una mentira enorme, es un engaño gigantesco de que la historia del mundo que conocemos se extiende durante miles de años o a lo largo de los siglos. De hecho, la historia disponible a través de fuentes escritas es mucho más corta. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.